Ya, vamos a empezar la clase de hoy día. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto en esta segunda parte, en que primero partimos las partes de la vivienda, y más o menos la función que cumplen las partes principales. Después hablamos de los tipos de fundaciones más comunes en las viviendas, eh, lo que no significa que hayan otros tipos de fundaciones con distintos diseños, más profundas, para otro tipo de obras. Pero las que vimos son las más comunes. Después vimos la forma en que se preparan los rellenos interiores y las bases de los pavimentos, que dijimos que eran las capas de el relleno interior, capa de ripio, polietileno, radier de hormigón. Y que la función del radier era servir de base para los pavimentos de terminación que van a estar por el diseño de la casa. Y hasta ahí íbamos con esa parte, o sea, estaríamos llegando ya al nivel de piso de la vivienda. Y ahora nos vamos a hablar algunas cosas generales que tienen que ver con la estructura de las viviendas. Acuérdense que en las primeras clases decíamos que las partes así generales son las fundaciones, la estructura, todos los revestimientos, después están las divisiones interiores, los cielos falsos, la estructura de techumbre, etc. Entonces vamos a hablar de la estructura ahora, de los elementos estructurales. ¿Están viendo completa la imagen de la presentación? Sí, Que en mi computador tengo abiertos otros cuadros que podrían tapar la imagen, pero si se ve completa estamos bien. Ya, entonces, para aclarar un poco los conceptos, para que seamos ordenados en esto, la estructura es una palabra general que indica los elementos dentro de la vivienda que le permiten ser resistentes, mantener su forma, ser estable. ¿Ya? Es como el esqueleto, como el armazón de la construcción. Entonces, esas estructuras hay de distintos materiales y de distintas formas, de acuerdo al diseño de la casa. Pero las funciones que cumplen son bien específicas y son iguales para cualquier tipo de material que forme el elemento estructural. ¿Ya? ¿Qué otra característica tienen las estructuras en general? Que la estructura de la vivienda está formada por elementos individuales que están unidos entre sí. Esos elementos se llaman elementos estructurales. Están conectados unos con otros, de manera que el conjunto pueda transmitir los esfuerzos desde la estructura hasta el suelo de apoyo, a través de las fundaciones. Eso ya lo hablamos en la clase anterior. Y tienen que cumplir estas condiciones que están acá, para que la estructura funcione bien para una vivienda o para una edificación. Las estructuras tienen que ser capaces de resistir los esfuerzos sin romperse. Eso significa que sean resistentes, que es lo que está entre paréntesis, y sin volcarse. Eso significa que sean estables, ni deformarse excesivamente. ¿Ya? ¿Por qué el tema de la deformación? Porque eh, en algunos casos las estructuras podrían resistir, por ejemplo, un sismo, sin que la casa eh, colapse o se rompa, ¿cierto? Pero si la deformación, si se deforma mucho, va a provocar daños en los elementos de terminaciones, ¿no es cierto? Entonces, nosotros decimos que la estructura funciona bien si no sufre deformaciones excesivas. Donde hay un ejemplo súper claro de eso, en los ventanales y en ese tipo de elementos, en las ventanas, que si la estructura de la casa se deforma demasiado, puede romper las ventanas, por ejemplo, los vidrios, o puede deformar los tabiques. La casa sigue resistiendo, pero la estructura no cumplió uno de sus tres objetivos. Tiene que resistir, tiene que mantener su forma
y deformarse es aceptable que se deforme un poco, siempre que eso no nos dañe los revestimientos o la cerámica o los tabiques interiores, etcétera, las ventanas, las puertas. Entonces, la estructura se calcula para eso, para que resista. Cuando hablábamos de las características de la construcción, una de las características es que el precio es bien importante dentro de una obra. También las constructoras compiten entre ellas, ¿no es cierto?, para obtener los contratos. Entonces, los costos son súper importantes y eso ha llevado a que se diseñen las estructuras de manera que resistan bien todo lo que tengan que resistir, pero buscando materiales que permitan hacer estructuras más livianas o más baratas. Ha ido evolucionando eso, ¿no es cierto? Al principio los elementos de hormigón de las casas eran bastante grandes y después empezaron a darse cuenta que las podían hacer un poco más chicas agregándole enferradura y al final obtenían un mejor costo manteniendo la calidad, sí. Entonces eso lo diseñan normalmente la estructura, cuando son obras más grandes que una vivienda, por ejemplo. Ahí hay un cálculo que calcula las dimensiones de los elementos estructurales. Las viviendas individuales puede que no necesiten un ingeniero que calcule la estructura, porque las dimensiones mínimas que pide la ordenanza eh, tienen un factor de seguridad también que no necesitan que se verifique por un calculista. Pero ya cuando hablamos de un edificio, eso se vuelve antieconómico. No podemos seguir usando los mismos parámetros generales, sino que los calculistas calculan justo, con un factor de seguridad, para ahorrar costos. Ya, pero ahí me desvié un poquito. Entonces la idea de la estructura en todas estas imágenes, hay distintos tipos de estructuras. Las estructuras están formadas por elementos estructurales, que en algunos casos, si es de hormigón armado, pueden ser pilares y vigas. En este otro caso, que es de albañilería, va a ser también pilares, cadenas y un muro de albañilería. Eso también forma parte de la estructura. Y si una casa de madera, la estructura va a ser básicamente tabiquerías estructurales de madera o de otro material. Pero todas ellas son partes que se unen entre sí y que hacen que el conjunto sea resistente. Entonces, en estas imágenes, dice el cuadrito, se muestran distintos ejemplos de elementos estructurales de una casa. Al lado izquierdo hay una casa que es de madera completamente, independiente que después los tabiques se revisten y se le agrega aislación, etc. Hay algunos tabiques que son estructurales y otros interiores podrían ser solamente divisorios, pero aquí los elementos estructurales son tabiquerías. En esta del medio, que es de hormigón armado, la estructura va a estar formada por distintos elementos de hormigón armado, que van a ser pilares en este caso, vigas, y ahí entre medio, como es de 2 pisos, tiene una losa de hormigón armado. Y en la derecha es un ejemplo típico de albañilería. Ahí está recortada la imagen en la parte de las vigas y cadenas de hormigón, no están completamente construidas, para que se note los elementos interiores. Entonces, en cada una de las imágenes hay distintos materiales que forman la estructura. Ahora vamos a ver qué tienen en común los elementos estructurales entre sí, o cómo se agrupan. Los elementos estructurales de una vivienda, que pueden ser de distintos materiales, se pueden clasificar según su funcionamiento o sea, según cómo funcionan, los podemos separar en estos 4 tipos de elementos estructurales. Ahora estamos hablando de los elementos estructurales que una vez que están todos unidos entre sí, forman la estructura general. Entonces estos elementos estructurales pueden ser fundaciones, que ya las vimos, algunas de ellas, elementos estructurales verticales,
elementos estructurales horizontales y la estructura de techumbre. Esos son los 4 grandes grupos respecto a los elementos estructurales. Ahora, cada uno de ellos tiene una función distinta. Ya dijimos que las fundaciones, que es la letra A, la función que tiene es la que está escrita acá, que dice transmitir las cargas al terreno y permiten anclar a la estructura al suelo, de manera que no se mueva, ¿cierto? En el caso de un sismo. Para que no se desplace ni que se hunda. Podría hundirse solamente con el peso de la estructura, si el suelo fuera, o si la fundación estuviera mal diseñada. Entonces, esa función que tiene las zapatas o las fundaciones están relacionadas directamente con el suelo de apoyo. Esa es la característica de estos elementos estructurales, independiente de la forma que tengan, de la profundidad o del tipo de fundación, tienen que cumplir ese objetivo. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. No queda nadie afuera, parece. No. Entonces, después de las fundaciones vamos a tener algunos elementos dentro de la estructura, que son los elementos verticales. Estos principalmente van a corresponder a pilares o muros. Pilares y muros, o combinaciones de estos, ¿cierto? ¿Cuál es la función de estos elementos estructurales? Es transmitir las cargas que vienen desde más arriba hacia las fundaciones. Y también ayudan a soportar esfuerzos horizontales. Esos esfuerzos horizontales se producen principalmente en los sismos, en que la casa empieza a balancearse, por ejemplo, por poner un ejemplo. Entonces los pilares ayudan y los muros ayudan a evitar ese movimiento, a controlarlo. ¿Qué otra cosa produce esfuerzos horizontales? Por ejemplo, la acción del viento, que no es tan incidente en una casa, pero sí influye harto en un edificio. ¿No es cierto? Entonces hay ciertas cosas que producen movimientos horizontales en las edificaciones. Entonces la función de los elementos verticales básicamente va a ser 2. Si nosotros miramos esta imagen de aquí, por ejemplo, aquí tenemos unos pilares. Si pensamos en el pilar del primer piso, este que estoy mostrando aquí en la esquina, la función que tiene es que recibe una parte del peso que transmite la losa, este elemento horizontal, a través de alguna viga, por ejemplo, va a pasar una parte del peso que hay hacia arriba hasta el pilar. ¿Cuál es la función del pilar? Es transmitir esa carga hacia abajo para que llegue a la fundación. Y la fundación se la pasa al suelo natural. Entonces los elementos verticales normalmente reciben cargas en este sentido, cargas verticales. El peso que hay aquí arriba se reparte en todos los pilares y baja por el pilar, llega hasta la fundación y como esto es rígido, no se deforma. Pero el pilar está haciendo fuerza cuando ya tiene el peso aquí arriba. Y además colaboran en que si esta casa hay un sismo y el segundo piso trata de moverse, los pilares también absorben parte de ese esfuerzo. ¿Ya? Por lo tanto, los pilares también tienen que resistir algún esfuerzo horizontal en algunos casos. Y en los muros también. Si tuviéramos otro piso sobre este muro, la función de esta viga y del muro sería transmitir la carga del segundo piso a través del muro a la fundación. Y también ayuda a impedir los movimientos horizontales o en otras direcciones. Entonces todo eso que les comenté está en este cuadrito, en lo que tiene que ver con los elementos verticales. Ahora, aquí hay algunos términos que están
que puede que para algunas personas no estén todavía claros, porque se ven después cuando ya tengan física, por ejemplo, ahí les van a explicar los tipos de esfuerzos que resisten los materiales, por ejemplo. Y aquí dice algo de eso, así que podríamos aclararlo si les queda la duda. Por ejemplo, aquí dice que los pilares y columnas, que serían uno de los elementos verticales, son más altos que anchos o largos, ¿no es cierto? Es un elemento vertical que es más alto que ancho. Y su función principal es transmitir cargas verticales, bueno, eso ya se lo expliqué, hacia las fundaciones, y cuando también tienen, aun cuando también tienen que resistir flexión y corte. Esos términos a lo mejor todavía no van a estar muy claros, pero tienen que ver con la forma en que el elemento estructural Profe, resiste. esos son fuerzas, ¿cierto? Están relacionados El- con las fuerzas, pero estos la son flexión y el corte son fuerzas que se ejercen. El corte es cuando una fluidos, fuerza va como lineal a un correcto. horizontal. Y la flexión es como cuando uno estira de ambos lados. O sea, la flexión, el nombre lo indica, que es un elemento que se flexiona o que se tiende a doblar respecto a su eje. Lo que pasa con el palo de los arcos, ¿cierto? Cuando tú tensas la cuerda, Sí. el arco, el palo se flexiona. Cuando tiene fuerza hacia adentro de ambos Sí, lados. pero ahí hay una diferencia entre fuerza, las fuerzas son todas externas, y esto que la flexión y el corte son esfuerzos, que es otra palabra. Son Eso es, claro, esfuerzos, esfuerzos son esfuerzos internos que de resistencia. claro, se producen dentro del material del pilar, por Como ejemplo. las propiedades mecánicas de cada material. Correcto, Esas mismas correcto. son. Ya están con física ahora, ¿no? Todavía No, no. No, ya no. Bueno, pero es la física también que uno ve en el liceo. También hablan ahí de las fuerzas. Por ejemplo, cuando yo estoy Las fuerzas empujando, mecánicas. cuando yo empujo un objeto, estoy aplicando una fuerza. Esa fuerza va a Un mover el vector, objeto o lo va a si mal deformar. recuerdo. Esa es la definición de fuerza. Es una acción que uno hace sobre un cuerpo que provoca que el cuerpo se mueva o que se deforme. O sea, si yo aprieto un material blando, lo aprieto con las manos así de los dos lados, el material se va a deformar, se va a achicar, ¿cierto? Si es un material flexible. Yo le estoy aplicando una fuerza. Si lo estoy apretando de los dos lados, lo estoy comprimiendo. La compresión es un esfuerzo. Es producto de una fuerza externa. O sea, si yo, un pilar, veámoslo en los pilares, que los pilares es como lo más claro, ¿eh? Imaginémonos este pilar que está aquí en la esquina. Está resistiendo el peso de la losa que está arriba, ¿cierto? Una parte. Ese peso es una fuerza, es externa al pilar. Pero el pilar tiene que resistir, y en este caso, si la fuerza está apretando el pilar, lo está comprimiendo. La compresión es un esfuerzo. Entonces los elementos verticales principalmente están sometidos a compresión de las cargas que tienen arriba, están apretados. Si un elemento está resistiendo una fuerza que provoca que se acorte, lo está comprimiendo. Al revés, si este pilar fuera un elemento metálico, por ejemplo, y le coloco un gancho aquí y lo tiro hacia arriba, estoy aplicando una fuerza hacia arriba, ¿cierto? Y el pilar estaría traccionado. La tracción es otro esfuerzo, que es cuando un elemento le aplica una fuerza y tiendo a estirarlo. El pilar de hormigón no se estira porque es un material rígido, pero no significa que por dentro no esté resistiendo esa fuerza. Tiene que resistirla sin romperse, por ejemplo. Entonces, ese es importante que siempre ustedes tengan claro que las fuerzas son cualquier cosa externa que esté sometiendo a la estructura a algún trabajo, independiente de la dirección.
Si en este pilar la fuerza es hacia abajo, el pilar está comprimido. Ahora, si viene un sismo, por el peso de la losa va a tender a moverse. Si la losa se mueve en esta dirección, por ejemplo, este pilar, que es un material rígido, cuando la losa se está moviendo, está resistiendo una fuerza horizontal, que en un minuto viene hacia acá, y el minuto siguiente el sismo se mueve para el otro lado, va hacia el otro lado. Entonces este pilar tiende a flexionarse, producto de ese movimiento horizontal. Si el pilar fuera, por ejemplo, de un material menos rígido, o sea, si fuera un poco más elástico, se movería, ¿cierto? Se deformaría. Se iría como está fijo aquí abajo, es probable que se deforme en este sentido, ¿cierto? Y ahí se está flexionando. Y el esfuerzo de corte es un esfuerzo que hay una fuerza en una dirección y por el otro lado hay una fuerza en la otra dirección. Y trata de cortar el elemento. Ahí está cortado. Pero eso todavía no se los voy a preguntar en detalle, si es para que vayan teniendo una idea de cómo estos elementos estructurales tienen que resistir distintos tipos de solicitación o de esfuerzo. Entonces, toda esta explicación que les di ahora era para que no confundan la palabra fuerza con la palabra esfuerzo. Por eso aquí cuando tiene que resistir flexión y corte, significa que tiene que resistir que el pilar no se mueva de la parte de arriba, como si fuera un chicle que haga como un péndulo que se curve para acá o que se curve para allá. Esa es flexión. Por ejemplo, si yo tengo, ¿qué cosas es fácil notar que se flexiona? A ver. En las vigas se nota. Si yo tengo una viga, como esta viga de aquí arriba, y le coloco un gran peso aquí al medio, un peso muy grande concentrado aquí, muy pesado, la viga está resistiendo una fuerza externa, ¿cierto? Pero esa fuerza externa trata de que la viga se deforme de esta manera, que la parte del centro de la viga se vaya para abajo. Ahí la viga se está flexionando, está resistiendo flexión. Y esos esfuerzos, los que dicen aquí flexión y corte, se producen adentro del material que forma el pilar. Y de acuerdo a la dirección en que vayan las fuerzas, es el tipo de trabajo que tiene que resistir el elemento. Entonces, si yo le estoy aplicando una carga de arriba, el pilar está comprimido. Si yo le engancho una grúa aquí y tiro hacia arriba, como el pilar está fijo aquí abajo, resiste una tracción. Lo estoy traccionando al pilar. Si le aplico una carga horizontal aquí en la esquina de arriba, que trata de que el pilar se mueva en esta dirección, a través del largo del pilar se está flexionando. Y aquí en la base, como aquí no se puede mover, se produce un esfuerzo de corte. Porque el hormigón, como un material rígido que está metido en la fundación, si esto recibe mucha carga horizontal y la fundación impide que se mueva, en esta zona, donde estoy moviendo la flechita, se produce un esfuerzo de corte aquí, se produce otro esfuerzo de corte grande acá, que se va achicando para el medio, y que aquí empieza a aumentar de nuevo, y aquí es más grande. Entonces hay esfuerzos en distintas direcciones. Pero lo principal de los elementos verticales es que están sometidos, que tienen que resistir flexión y corte. Y su función principal es transmitir cargas verticales. O sea, estos elementos que son verticales, la función que tienen es que reciben el peso de acá arriba y lo transmiten a lo largo del pilar, y ese esfuerzo no se pierde, sino que llega hasta la fundación. Y la fundación lo reparte y se lo pasa al suelo de fundación. Esos son los verticales, cuando es un muro igual. Este muro que está acá, independiente que tenga una ventana ahí, lo que hace es recibir una parte del peso de la losa
y lo reparte a través de este elemento de hormigón armado que hay aquí arriba, que se llama cadena, lo transmite hacia abajo, el peso, ¿cierto? El peso se transmite a través de la cadena, la albañilería también ayuda, y al final todo eso llega aquí al sobrecimiento, pero llega repartido en todo el largo del muro. En cambio aquí llega puntual. Lo que toma el pilar lo transmite en una pequeña sección del pilar hasta la fundación. En cambio acá el sobrecimiento llega repartido, porque todo el muro lo reparte hacia abajo. Pero al final la función de los elementos verticales es transmitir las cargas que hayan arriba a través del elemento hacia las fundaciones. Pueden ser pilares o pueden ser muros. O machones cuando es un muro más chico. Y muros de distintas formas. Pero principalmente pasan los esfuerzos verticales hacia abajo. Y los movimientos horizontales ya les decía que se producen principalmente cuando hay un sismo o cuando hay un movimiento, un empuje del viento o algún golpe accidental contra un elemento. También tiende a volcarlo, ¿no es cierto? Y eso también produce flexiones. Entonces, los materiales con que se hagan tienen que resistir esos esfuerzos, sin romperse y sin deformarse excesivamente. Por ejemplo, si yo le aplico una gran carga a esto y se diseñó una viga de madera muy chica, lo más probable es que la viga se flexione, se deforme. Y si hay un ventanal aquí adentro, lo va a reventar. Y si es muy grande la fuerza, se puede romper la viga. Ya, pero las vigas y las losas las vamos a analizar ahora. Ahora estos se combinan de distintas maneras. Por ejemplo, en esta otra foto de aquí de la izquierda, lo que se ve es que hay una parte de la estructura que son, no sé si hay, no, parece que no hay muro. Básicamente son pilares de hormigón armado. Aquí arriba, aquí entre medio no se nota porque hay andamio y alzaprimas puestas aquí. Y vigas. Estos pilares y vigas. Este también, pero con la diferencia que hay una combinación de pilares metálicos con vigas metálicas y con algunos elementos de hormigón que pueden ser la losa de hormigón armado. Y esto que está aquí entre medio ya no forma parte de la estructura, sino que forma parte del revestimiento exterior. Es como un tabique exterior eso. No está diseñado para transmitir las cargas hacia abajo. Todas las cargas aquí se van por las vigas y después bajan por los pilares y a través de los pilares llegan a las fundaciones. Se supone que esa viga está hecha para que no se deforme excesivamente, por lo tanto lo que yo coloque aquí adentro es solamente un cierre perimetral, o sea, un cierre de la vivienda en este caso. Parece que esto fuera un colegio. Entonces aquí hay distintas formas de pilares. Pilares de hormigón, pilares metálicos. En ambos casos transmiten la carga verticalmente hacia la fundación y ayudan a que este elemento, si hay un sismo, no se me mueva hacia los lados. ¿Y aquí otra cosa podríamos ver? Profesor, eso, la última parte que dijo, los elementos estructurales verticales, o sea, horizontales, perdón, ¿es solamente para los sismos? No, por ejemplo, las losas de entrepiso resisten primero el peso propio de la losa, ¿cierto? Y también resisten todo el peso que tenga aquí adentro de la vivienda, en el segundo piso. O sea, también resiste que aquí arriba tú coloques un mueble muy pesado, no sé, y el peso de todas las personas. Los elementos horizontales también resisten el peso de lo que haya encima, pero en una superficie. Y todo lo que está aquí que recibe la losa se lo pasa a las vigas, y las vigas se lo pasan a los pilares y por los pilares se va para abajo. Se reparte.
Profesor, ¿podríamos decir que la definición de los elementos verticales es soportar la flexión y el corte? No. No, Eso es lo que principal. decía la transparencia, la transparencia anterior, igual decía Sí, eso. sí, pero espérate. Pero lo principal es transmitir las cargas. Es que aquí no debería estar escrito con presión también. Se lo voy a escribir también para que no se confundan. Dice acá, probablemente su función principal es transmitir cargas verticales hacia las fundaciones. Aquí le voy a agregar que eso, cuando pasa eso, cuando está pasando la carga vertical por dentro del pilar, es compresión. Esa es la función principal. A compresión, aquí también decía Claro, flexión. sí, porque después dice, aun cuando también resisten algo de flexión y corte, pero menos que la otra. Y también tienen que Claro, resistir profesor, sí, claro. flexión y corte, pero aquí les voy a agregar otra cosa que tienes razón tú, que puede que no haya estado bien claro. Pueden resistir flexión y corte en menor grado que la compresión por La cargas transparencia que estoy viendo horizontales. Ahí yo, quedó. profesor. Entonces la función principal es transmitir cargas verticales hacia las fundaciones. Como esa carga está en la misma dirección que el pilar, lo está comprimiendo. Esa es la función principal. Aun cuando también en algunos casos, cuando hay un sismo, tienen que resistir que se mueva hacia los lados del piso de arriba. Pero lo principal es la compresión. En cambio, en los elementos horizontales, si nosotros pensamos en un elemento como una losa, también está resistiendo fuerzas verticales, ¿cierto? Que tienden a deformar esta losa. Entonces la losa tiene que resistir eso. Y ahí la losa principalmente se flexiona en las dos direcciones, producto del peso que tiene arriba. Como es un material rígido, uno no lo nota, visualmente no se ve, pero se deforma un poquito, algunos milímetros, una losa de hormigón armado. Incluso cuando las hacen, cuando componen los moldajes, en algún caso se deja el moldaje no horizontal, sino que se deja un poquito hacia arriba, porque después con el peso de la losa baja de la parte del medio. Pero ese es otro tema. Ya, estamos recién hablando de los verticales, estábamos en los pilares. Ahora tenemos que hablar de los muros. Los muros son distintos que los pilares. También son elementos verticales, pero en este caso el elemento es más largo que alto. ¿Ya? Por eso se llama muro. El que está entre medio, entre pilar y muro, se llama mocheta, que es como un pilar más ancho en el fondo. Pero ya pasa a llamarse muro cuando el largo del muro es mucho mayor que la altura. Ya, estos elementos también, la función principal es transmitir las cargas hacia abajo. Y van a funcionar distinto de acuerdo a si es un muro sólido o si es un muro que está hecho con un reticulado interior, como podría ser una tabiquería también, ¿cierto? La tabiquería funciona como un muro que está hecho aquí con piezas individuales que hacen un enrejado, pero como elemento estructural es uno solo. En este caso, esto es un solo muro, que no es sólido, sino que tiene esas diagonales adentro que impiden que el muro se deforme. Entonces, en el caso de los muros, también son elementos verticales, más largos que altos, el espesor es chiquitito, y la función principal es transmitir cargas verticales hacia las fundaciones, y al mismo tiempo resistir cargas horizontales. Los muros siempre están resistiendo cargas horizontales, pero están pensados los muros para que transmitan bien cargas horizontales que están en el sentido de estas flechitas. ¿Ya? Si yo tengo un muro en que le estoy aplicando esa fuerza externa, pueden ser alternadas, o puede ser solamente en un sentido, y después el sismo se mueve en la otra dirección y la flecha viene completa para acá. Estos esfuerzos en esta dirección los resiste súper bien el muro. Es firme,
aguanta esa fuerza. Cuando el muro está así, con esas diagonales, también resiste bien estos esfuerzos en esta dirección. Si no tuviera las diagonales, se deformaría, ¿cierto? Esas diagonales lo mantienen cuadradito. Pero tienen la particularidad los muros, que si yo tengo un muro apoyado así simplemente en el suelo, que es para explicar el ejemplo nomás, y yo le aplico una carga en el otro sentido, es fácil que este muro se vuelque. No está, en el caso de esta imagen, este muro así, de esa manera. Si yo le aplico una fuerza normal aquí, es probable que yo lo pueda dar vuelta, pensando en que no está metido para abajo en una fundación. O sea, los muros están pensados para resistir las cargas en este sentido, cuando son muros aislados. ¿Dónde vemos ese caso? En las panderetas, por ejemplo. Las panderetas divisorias en los patios. Claro, resisten bien, que si uno trata de empujar el muro en este sentido, no lo va a mover nunca. Pero si uno lo trata de empujar así transversalmente, si los pilares no están bien anclados a la fundación, es fácil darlo vuelta. Por eso los muros en las viviendas funcionan en conjunto con los muros que están en la otra dirección, que son estas imágenes que están acá. Esta forma del muro le permite que cuando están los dos muros construidos, este lado del muro sujeta al otro cuando hay una fuerza en este sentido. Y cuando hay una fuerza en este sentido, este muro que está aquí ayuda a este otro en esta esquina para que no se deforme en este sentido. Cuando están así también, resiste esfuerzo en las tres direcciones. Y cuando tenemos esta configuración, resiste bien esfuerzo en cualquier dirección. Que un muro ayuda a que el otro no se vuelque o que no se deforme. El ejemplo de aquí al medio es un ejemplo, es como para demostrar eso, lo que no le voy a hacer leer eso porque está muy chiquitito, pero lo que dice este ejemplo es que hay una mesa que está dibujada ahí, y arriba de la mesa yo coloco un rectángulo que se parece a un muro, apoyado encima de la mesa. Si yo muevo la mesa en esta dirección, la empujo para allá y para acá, este elemento, aunque esté suelto, no se va a caer. Tendría que moverlo muy fuerte para que a lo mejor se caiga. Porque en este sentido, la forma es rígida y evita que se mueva y que se caiga. En cambio, en el mismo ejemplo, si yo tomo la mesa por el lado y la muevo un poquitito en esta dirección, esto se da vuelta inmediatamente. Porque está apoyado aquí abajo, pero tiene una cosa que se llama inercia, que el mismo peso, si yo muevo la mesa un poco, hace que esto se dé vuelta al tiro, no resiste nada. ¿Por qué no pasa eso en las casas? Porque las casas siempre tienen un muro en la otra dirección. Y eso hace que no se den vuelta. Además de que cuando ya están metidas en las fundaciones, en este caso esto está simplemente apoyado, está puesto simplemente sobre la mesa, no está anclado. Pero esa es una particularidad de los muros. Un muro de esta forma, de esta, resiste bien esfuerzos en este sentido. Ahí no tiene ningún problema. Pero si el muro está solito, así como está este, y yo le aplico una fuerza transversal, corre el riesgo de que se dé vuelta o que se flexione en esa dirección. Así funcionan, digamos, los muros, y esa es la importancia de que un elemento estructural ayuda al otro a mantener el conjunto sea estable. Yo pensé que tenía aquí los elementos horizontales, no los tengo. Los tendré en la clase que viene después. Profesor, una consulta. Sí. En relación a los muros, cuando uno realiza la tabiquería tradicional versus paneles SIP,
¿Cuál es recomendable? No, mira, la idea de la tabiquería tradicional, igual que la del panel SIP, es que si están bien hechos, no tienen problema. En Después, el asunto como salían de- después, los pies derechos, todo eso, sí, pues como después dijo que la uno, fuerza iba distribuida hacia el sobrecimiento. o sea, el panel SIP ayuda a que tenga OSB por las dos caras, pues. Claro, tiene OCB por Está ambos lados. armado de otra forma, pero el panel, el tabique tradicional, eh, es que ahí ya la decisión no es porque uno resista más que el otro, sino que ahí uno decide porque uno es más rápido de ejecutar que el otro y que uno puede salir más barato que el otro en algún caso. En cuanto al costo también. Pero los dos tienen que ser capaces de resistir para lo que están diseñados. No es por un tema de que uno sea más resistente que el otro, sino que se usa uno u otro por el tema de costo, de rapidez de ejecución también. O sea, la función es la misma, Sí, se puede lograr lo mismo, independiente de pero la techumbre. sí, independiente. Ah, Independiente. ya. Ese ya Ok, profe, gracias. son métodos constructivos, pero desde el punto de vista de cómo funcionan, funcionan igual. Lo único que en las tabiquerías, por ejemplo, una tabiquería de madera con volcanita por los dos lados, ahí lo único que resiste los esfuerzos es la madera que va adentro. En cambio, cuando a ese mismo tabique tú le colocas OSB por una cara o por las dos caras, el OSB es un material que es estructural. Y ahí Rígido. ya no son pies derechos de madera separados, sino que están unidos por una placa. Y esa placa le da más resistencia. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, por ejemplo, hiciera un tabique estructural de madera tradicional, a lo mejor voy a necesitar usar pie derecho de madera de 2x4, por ejemplo, para que resista un segundo piso, por ejemplo, cada 40 centímetros. En cambio, con el panel SIP, como tiene placas de OSB por los dos lados, que cuando están clavadas con la madera, el conjunto es más resistente, permite colocar adentro un palito chico de 2x2 nomás, y van a resistir lo mismo, pero con menos materiales y con más rápida ejecución. O sea, Lo al otro, panel sí, profesor, le puedo, por ejemplo, hacer una instalación de una teja colonial a techumbre o no. yo creo que sí, porque me parece que, mira, tuviste una premonición. No sé cómo le hiciste, tienes una bola de cristal, porque en el trabajo que les voy a dar ahora, No me diga. en el trabajo que les voy a dar ahora, hay una pregunta que dice, investigue, mira, la tengo escrito aquí para que no piensen que es mentira, o que nos pusimos de acuerdo. Aquí la pregunta 2 dice, investigue los siguientes sistemas de tabique, paneles SIP. Describir en qué consiste, qué elemento se usa, de qué material y cómo se instala. Así que tuviste una premonición. En esa pregunta se puede responder con una imagen. Sí, pues, la idea es que ustedes resuman SIP, que no me copien el catálogo completo del panel SIP, pues. Que hagan un resumen del texto con alguna La ficha imagen. técnica. Claro, no copiar la ficha técnica y copiar y pegar. Pues, sí. Ya estoy preguntando unas cosas bien puntuales. La idea es que resuman, que lo escriban con sus palabras, no sé, pero no es necesario que sea tan largo como un manual, ni tan cortito como una ficha técnica. Ahí tienen que... La idea es que les puse ese panel para que tuvieran una idea de que cuando uno hace un elemento estructural, hay muchos métodos constructivos que van apareciendo constantemente dentro de lo que es tabiquería. Bueno, hace bastante años ya aparecieron los paneles SIP, y hay otros paneles como los Metalcom, los Covintech, que sirven para lo mismo, pero están hechos con materiales distintos. ¿Por qué? Porque hay algunos que son más rápidos de hacer que otros. Entonces a las constructoras les sirve. Aunque comprarlo salga un poquito más caro, se ahorra plata en mano de obra y al final sale más barato.
porque en vez de demorarme un mes, me demoro 2 semanas. Pensé que venían ahora los elementos horizontales, pero no. Llegaba hasta aquí, ¿no? Vamos a mirar. Profe, ¿y ese trabajo que puso ahí en delante Sí, es para nosotros, sí, verdad? se los voy a dar al final de la clase. Ay. Para que no se desmoralicen al principio de la clase, se los voy a dar al final. ¿Y para cuándo, Eh, Mira, los entramados horizontales los tengo después. Les puse ahí una fecha de entrega, parece que para el otro miércoles de la otra semana. Son 5 preguntas nomás, no es tan largo como el otro. Vale. Grande, profe. Gracias, profe. Ya, no me... Ya. Sí, mira lo que venía ahora, después de esto de los elementos verticales, estoy viendo que me salté, después debería pasarle lo que son las vigas y las cadenas y las losas, que son horizontales. Pero esas no las tengo todavía aquí preparadas, así que vamos a llegar hasta aquí con lo del trabajo para la segunda nota. Entonces aquí, por ejemplo, después de estos elementos verticales, que los más comunes son los pilares y los muros, las tabiquerías estructurales están consideradas dentro de los muros y corresponden a una cosa parecida a esta, que en vez de tener estas dos diagonales tienen una cantidad de elementos verticales y algunos horizontales. No es sólido, digamos, sino que hay un entramado aquí. Entonces, Profesor, quiten la transparencia, por favor. La de ¿cómo? encima, parece que donde tiene usted la clase. Que hay un recuadro sobre la imagen, la que está mostrando. Va, qué raro. ¿Y ahí se salió? Sí, profesor, al tiro. O a lo Sí, mejor a mí me pasó nomás, no, pero el cuadro que yo tengo para ver los que entran a la clase. Que le aparece negro a ustedes. A mí también me sale la imagen desfasada, profe. Ya, entonces, Préndele fuego. la próxima clase vamos a seguir con los elementos horizontales. Vamos a hablar algo de las albañilerías y después nos vamos a meter en las tabiquerías y en todo lo que es madera. Tabiquería, estructura de techumbre, todo lo que tenga que ver con madera. Así que mientras les voy a mostrar de qué se trata el trabajo que viene. Ese es. Es una guía para entregar el 28 de abril. Sean 6 días más. Ya. Son 5 preguntas. Estas son cosas generales que tienen que ver con la introducción nomás, de que explican qué es el trabajo. Es una pura pregunta. No, aquí dice lo mismo que decía el otro, que pueden ocupar el mismo Word, insertar las respuestas entre medio, o pueden escribirlo en otra parte. Ojalá, bueno, esto lo vamos a eliminar. El trabajo es individual, tienen que poner el nombre, etcétera. Aquí están las preguntas. Todo esto que está aquí, que ocupa media página, es la primera pregunta. Ya, ¿de qué se trata esto? Aquí van a tener que aplicar las cosas que hemos visto de las partes de la vivienda, de la fundación, de los muros, en general. No es necesario que me respondan nada textual. Lo vamos a hacer como un ejercicio de aplicación. Deberán describir los elementos estructurales que tiene la vivienda que ustedes elijan como ejemplo. Pueden ser la casa donde ustedes viven,
u otra, a lo mejor ustedes tienen acceso a los planos de otra casa, pero puede ser la misma casa donde ustedes viven, para que no tengan que salir, o a partir de otra que tengan planos, si es que tienen alguna con planos, pero eso no es necesario. Y tienen que detallar, tienen que describir los elementos estructurales que tiene esa vivienda. Y eso me lo tienen que contar en la respuesta de esta pregunta. ¿Cómo tienen que responder? Tienen que decir, a partir de lo que vimos en la materia, tienen que detallar de qué materiales son los elementos estructurales y cómo están revestidos. No es que tengan que hacer una especificación técnica, sino que tienen que contarme, mira, mi casa, bueno, mi casa está construida, no puedo llegar a sacarle una foto a la fundación, pero ustedes ahí tendrían que mirar y deducir qué fundación creen ustedes que tiene la casa y por qué. Si es que no está visible, que a veces se ve por fuera, pero, o si ustedes saben cómo es, de qué material es y cómo está revestido cada uno de los siguientes elementos. Las fundaciones, si están en su casa, salen y no pueden ver de qué son las fundaciones, tienen que decirme. La casa está construida, la miré por fuera, pero no se ven las fundaciones. Pero yo supongo que hay este tipo de fundación, y ahí ustedes lo rellenan, que debe ser de este material, y si es así, según la materia de las clases, es de este tipo. Los elementos estructurales verticales, esos son los muros o tabiques, si la casa tiene tabiquería, que sean estructurales. Ahí depende de la casa en que esté cada uno. Aquí donde estoy yo, la casa, una parte de albañilería. Entonces la estructura vertical son muros de albañilería que tienen pilares y cadenas de hormigón. Y la otra parte, estoy mirando para afuera, la estructura vertical son tabiques de madera revestidos con volcanita por dentro y OSB por fuera. Y fibrocemento. Y lo pueden complementar con alguna foto. Si la casa es de 2 pisos, ahí ustedes indican de qué es el segundo piso. O sea, tienen que describirme la casa completa respecto a la estructura y después tienen que ir explicándome de qué son las fundaciones, de qué es la base de los pavimentos, de qué es o de qué creen ustedes si es que no se ve. Le sacan la foto y dicen, mira, este muro que está aquí, yo veo que es de albañilería y veo que tiene algunos pilares. Si es un tabique no se ve nada por dentro, entonces ustedes le colocan en una tabiquería, que ahí ustedes deben saber si es de madera o es de otro tipo, y la describen. La estructura de techumbre también. No es necesario que saquen el cielo para mirar qué hay arriba del cielo. Si no se ve, ustedes preguntarán a alguien o harán un supuesto. Ahí me dirán, bueno, la casa donde estoy tiene un techo que tiene 2 aguas, por ejemplo, que está puesto el cielo falso, pero me imagino que la estructura de techumbre es de este tipo. Los tabiques también, los divisorios y los cierros falsos. Puede incluir fotografía, indicar materialidad, qué tipo de elemento corresponde según las definiciones de las clases. Ya, entonces esa es la pregunta 1. Si se fijan aquí ya no estoy haciendo preguntas de que tengan que memorizar o leer algo. Tienen que aplicar lo que han visto en las clases, hacer alguna referencia y describir una vivienda por dentro. ¿Y cómo son los elementos estructurales? Esa es la pregunta. Solamente los elementos estructurales, no es necesario que me detallen de qué son las puertas, las ventanas, los cerámicos, todo eso no. Solamente lo estructural. Los tabiques divisorios y los cielos falsos. O sea, lo que está puesto aquí no. Esa es la primera. Profe, Sí. si un techo tiene USB, ¿qué se considera? Si el techo tiene OSB, eso forma parte también forma parte de la estructura de techumbre. Además de que sirve de base para el techo que tiene arriba.
Profesor, una consulta. Sí, Es cualquier vivienda, ¿verdad? sí, sí. La idea es que ojalá le puedan sacar alguna foto. Profesor, yo tengo dos consultas. Disculpa, compañero. No, dele nomás. Ya, yo tengo dos consultas. Si la casa que vamos a ver, que vamos a describir, todo lo estructural, no tiene cielo falso. Y la otra pregunta es que cuando está con algo con OSB, ¿se considera estructural? No siempre. En las tabiquerías sí. En la estructura de techumbre también podría ser, ¿no? Hasta por ahí nomás. En la estructura de techumbre la placa OSB es para soportar la cubierta nomás. Profesor, ¿y el tercero estructural? Cuando están en techumbre. También es para soportar el peso de la cubierta que tiene encima. Pero la estructura de techumbre en ese caso podrían ser cerchas de madera o de otro material, o vigas de madera o de otro material. Esa es la estructura. como Entonces se elemento estructural. considera. ¿Cómo era? ¿El USB en el techo no se considera como aislante? No, ayuda a la aislación, pero no es. La función del OSB en los techos básicamente es soportar el peso de las planchas que están arriba, cuando son tejas asfálticas o cuando es una plancha de zinc alum. Sirve como base para la cubierta, aunque también ayuda a mantener unida la techumbre, pero ahí como que se sale un poco de la definición de lo que es estructural. En cambio, Profe, en los tabiques sí que forma parte de la estructura. A ver si alguien sabe por qué. Porque une todas las piezas del tabique, vos, profesor. Entonces es una sola estructura. Correcto. Por el peso. Se convierte las piezas de madera que están adentro, cuando están unidas por el OSB, ya no son piezas individuales, sino que es una placa completa, porque el OSB lo deja rígido todo. Por eso los tabiques de madera, cuando tienen OSB, no es necesario que tengan diagonales, porque el OSB los mantiene cuadraditos, no se deforman. En cambio, un tabique antiguo, tradicional, que no va a estar con OSB, obligatoriamente hay que ponerle diagonales, porque si no el tabique se deforma. El OSB es una placa rigidizadora, cuando es en tabiquería. En los techos también ayuda porque evita que las vigas se den vuelta, por ejemplo. ¿Y por qué pasa eso? Porque el OSB, igual que el terciado estructural, está hecho para resistir fuerza en todas las direcciones. Hay que tener ojo porque hay un OSB que es más barato, que no es estructural, y ese no sirve para ocuparlo como elemento estructural. Y es más barato. Y la orillita viene pintada de otro color. ¿Por qué eso? Porque el OSB económico trae las fibras de madera en una sola dirección. Y el OSB estructural, si ustedes lo miran con detención, las fibras de madera están cruzadas y están adheridas con un adhesivo especial. Y hace que sean más resistentes. Por eso, si ustedes quieren usarlo en tabiquería, tienen que tener ojo de comprar OSB estructural. Si compran el más barato, ese no dura tanto porque se empieza a desgranar. profe, Sí, mire, voy a contar algo. Yo hace como 6 meses atrás, promedio, yo me compré mi terreno en el Tabo. Y bueno, compré una casa prefabricada, pero el cual a mí, con mi mujer nos estafaron. Me llegaron menos de un resto de cosas. Y yo no, bueno, yo en temas de construcción no sé nada, por algo me metí a estudiar, antes me dedicaba a otras actividades. ya. Y mi casa la construí viendo tutoriales. Yo no sé los nombres digamos, sí de los materiales, pero digamos cómo haberla construido, la hice con pollo mi casa, con el piso con planchas estructurales, bueno, invertí harta plata, pero la construí yo con mi mujer.
sin Ya. saber de ningún conocimiento, o sea, con YouTube. Ahí sí los compañeros que sepan de construir casas, si me pueden hacer preguntas, digamos, por interno para mandarle fotos, porque igual hubieron errores, pero la hice, o sea, más que nada, no tenía otra alternativa porque se me acercó justo temporada mala que fue el invierno. Sí, po. No, pero eso es bueno porque esas experiencias de terreno eh, quedan más en la memoria que lo que uno estudia por libro, digamos. Entonces, cuando ya tú veas ahora la explicación de por qué pasan las cosas, se te va a hacer más fácil ya que construiste algo. Incluso el piso se me bajó, sí. Ahora voy a tener que estos días ya cuando tenga libre ir levantando un poco más el lado del baño se me bajó, porque el terreno igual está desnivelado. Pero traté de hacer lo posible de hacer la nivelación del piso. Sí, pues, ahí hay un problema entre el piso, entre el suelo y la fundación, pues. A lo mejor cuando hiciste los pollos, el fondo de la fundación todavía no era un suelo bueno y tendría que haber llegado más abajo o haberle echado una capa ahí de estabilizado y compactarla y después hacer el pollo. Lo hubiera quedado un poquito más resistente. Pero todo Así, tiene arreglo, pues. no, por supuesto, ahora estoy con las terminaciones. Tengo una gata hidráulica, compañero, levanta ahí. Yo tengo una, compañero, por si necesita. Eso, Una eso se gatita, necesita ahí una gatita, eso, gatas, una gatas. gata Yo tengo, Bien los hidráulica, compañeros. compañero, la, tengo y una la hace bonita. por si hay que levantarla, compadre. Me Ya, habla vale, cualquier gracias. cosita. Así que ahí por interno, chicos, les consulto. Se agradece. Vale, vale. Podríamos hacer una Ya, cuadrilla, ir a ayudar al compañero. terminemos Vámonos nomás. de, El terminemos de parcelazo. ver de qué se trata el resto de las 20 preguntas que hay de aquí para abajo. Hacho, La número 2 dice, No, pues, investigue, profesor, si dijo que eran 5 solo. sí, pero cada una tiene A, B, C, D, E, F y G. Investigue los siguientes sistemas de tabiques. Les puse eso porque le había puesto más de uno, pero después me arrepentí y lo saqué. Les dejé uno solo, que es el zip. Ahí ustedes se meten a internet y van a ver un montón traten de buscar el manual de instalación zip, para que no les salgan videos y cosas que son media, porque hay mucha información errónea en internet. Lo más seguro es buscar el manual de un fabricante. Como les digo, la idea no es que me copien y me peguen el catálogo completo, sino que me tienen que responder lo siguiente. ¿En qué consiste? Resumido. Los mismos manuales dicen en qué consiste, pero lo dicen como en 4 páginas. Yo quiero que me lo resuman eso. ¿Qué elementos se usan? O sea, ¿de qué está hecho el panel? El panel está hecho de unos elementos de madera que hacen como un entramado, más algunas placas, más la aislación. ¿De qué material son cada una de esas partes y cómo se instala? Resumido. No es necesario que si lo copian entero, no es mejor que hagan un resumen, que se note que entendieron de qué se trata, que lo peguen y lo copien. Después, la tercera, describa la secuencia constructiva para construir la base de un pavimento, suponiendo que ya está construida la fundación y los sobrecimientos. Eso lo sacan de las clases. Eso ya lo explicamos bien en las clases, está en el video y está en la transparencia. La cuarta, investigue y explique la Profe, forma en que se anclan los tabiques de madera a los sobrecimientos de hormigón. Puede usar las clases o buscar en internet. No es necesario que sea tan larga tampoco, si es lo Con los justo. párragos. Profesor, y pudimos tocar el tema aquí para los compañeros que no tienen mucho conocimiento. En eso podemos tocar el tema, cómo se anclan. En las clases hay algo escrito en la transparencia. Profesor, ¿los Dawar sirven? Sí, tienen que poner ahí lo que es un dowel, sí, pero explicarlo, poner un monito, una foto o una imagen. Profesor, en relación a la pregunta número 3, es sobre los radiales, ¿cierto? Sí, pero acuérdense cuando en las clases, cuando hablábamos de base de pavimento, era todo lo que había que hacer después que están hechos los sobrecimientos. ¿Se acuerdan? Había que preparar el terreno natural, colocarle un relleno, la capa de ripio, el polietileno. Bueno, no le estoy diciendo la respuesta, pero ahí tienen que buscarla y anotar ahí. Eso lo pueden sacar de lo que está en las clases. profe, Tienen que buscar en qué parte de las clases está, sí, pero está en la parte donde están los radieres.
y cómo es la secuencia, o sea, que la Perfecto. coloquen en orden, qué se hace primero, qué se hace después, resumido. Tiene que dar en los minutos. Ya, la quinta dice, busque una especificación técnica, aquí sí que la pueden copiar y pegar, tienen que buscar una en internet, sí, como especificación técnica, pero no completa, sino que solamente de una fundación y sobre cimiento, en que aparezca de qué son los materiales, cómo se hace, el emplantillado, el hormigón, el moldaje y qué condiciones cumplir. O sea, ahí tienen que buscar en internet una especificación técnica, dentro de la especificación técnica, ver la parte de fundación y sobre cimiento y ponerla ahí. Pueden buscarla en distintas partes, yo siempre recomiendo buscar en la página que se llama Mercado Público, que ahí salen las especificaciones y todo, o pueden colocar especificación técnica, casa de cualquier casa, casa de albañilería, les van a aparecer ahí un montón. Y esas son las 5. Es cortito. Y eso es, no es más que eso. Para el 28, a no ser que tengan un problema grave que ahí individualmente se pueda conversar, pero pienso que para el 28 alcanzan. A todo esto las notas tienen que estar puestas hasta el 20 de mayo, me dijeron, con todas las notas, incluyendo el examen, si es que hay algún examen. Por lo tanto, Con tenemos que esta serían terminar. 2, ¿verdad? Claro, esta sería la segunda, nos faltarían 2 más. Pero esas otras 2 van a ser igual que esta, o sea, vamos a pasar 2 clases, o 2 clases más y les voy a dar un trabajo chico. Y después otras 2 clases y les doy el trabajo final. Y ya estamos en la hora.